Lo que viene hacia ti no se parece a una charla cualquiera, se parece a ese segundo en que alguien baja la voz, te mira distinto, y sabes que lo siguiente puede cambiarlo todo por dentro. Siento una confesión que no llega para adornar nada, llega para romper una costumbre, para dejar sin fuerza una máscara y para tocar justo esa parte, donde llevabas tiempo intentando parecer más tranquilo. No es casualidad que estés aquí, porque esto ya se estaba moviendo en tu vida real, en silencios raros, en mensajes que parecían normales, y en una tensión pequeña que se quedaba contigo al apagar el móvil. Lo más fuerte no es solo lo que van a decirte, lo más fuerte es que una parte de ti ya lo sospechaba, aunque hayas intentado seguir con tus cosas, como quien ordena la casa mientras evita pensar. Y cuando esa verdad cruce el aire, no vas a poder esconderte detrás de una sonrisa correcta, porque toca un deseo antiguo, un enfado mal curado, y una necesidad de claridad que ya no admite más disfraces. Llevas un tiempo notando detalles que no encajan del todo, cambios en el tono, pausas que duran un poco más, y esa sensación de que alguien quiere acercarse, pero aún no sabe con qué palabras hacerlo sin temblar. Lo curioso es que no se trata solo de la otra persona, también habla de ti, de lo que has aguantado con dignidad, de lo que callaste por no incomodar, y de cuánto te ha pesado hacerte fuerte. Si quieres que la verdad encuentre el camino más limpio hacia tu vida, escribe abajo que se caigan las caretas, regala tu like y sigue conmigo, porque esto empieza a ponerse demasiado real. No veo una confesión ligera, de esas que se sueltan por impulso y luego se olvidan, veo algo cocinado durante bastante tiempo, con dudas, con arrepentimientos, y con momentos en los que esa persona estuvo a punto de hablar. Me enseña escenas muy humanas, una frase que se quedó en borrador, una llamada que no llegó a hacerse, una caminata con la cabeza llena, y esa punzada incómoda de quien sabe que ha estirado demasiado el silencio. Puede tratarse de alguien con quien hubo una cercanía extraña, de esas que no terminan de irse aunque pasen días, obligaciones, o incluso otras conversaciones que parecían más importantes. También marca un punto delicado, porque lo que salga entre sus labios, no solo va a explicar su parte, también va a iluminar decisiones tuyas que hasta ahora parecían confusas, exageradas o difíciles de justificar. Y aquí es donde cambia el tono por completo, porque algo que pensabas que era distancia quizá fue miedo, y algo que tomabas por frialdad, quizá escondía un nudo emocional bastante más serio. Has hecho lo que tantas personas hacen cuando algo remueve demasiado, seguir adelante por fuera, cumplir, responder, ordenar pendientes, y luego quedarte en un rato tonto con una sensación rara que no sabías nombrar. Se ve incluso un momento reciente, pequeño pero decisivo, en el que una mirada, una ausencia o una torpeza concreta te dejó pensando más de la cuenta, aunque después te dijeras que no valía la pena darle vueltas. Si quieres que esta etapa gire a tu favor, escribe abajo, no me vendo por migajas, suscríbete ahora y quédate muy cerca, porque la parte que aún no encaja es justo la que más importa. Aquí aparece otra capa, y te la digo despacio, porque cambia bastante la lectura. Esa confesión no nace solo del deseo de sinceridad, nace también del miedo a perderte de verdad, esta vez sin remedio, esta vez sin vuelta elegante. Hay alguien que ha notado tu retirada interna, aunque por fuera hayas seguido correcto, amable o incluso disponible, y ese cambio ha encendido una alarma que ya no le deja posponer lo importante. Esa persona ha entendido tarde algo que tú llevabas sintiendo antes, que cuando dejas de insistir, de justificar y de sostener siempre el puente, el vínculo entra en una verdad incómoda, y esa verdad no se puede maquillar. Me llega la imagen de una conversación pendiente que parece sencilla por fuera, pero por dentro carga muchas más cosas, orgullo, culpa, ganas de arreglar, y un deseo bastante torpe de no quedar como quien llega tarde. Lo impactante es que cuando esa boca por fin se abra, no vas a escuchar solo una explicación, vas a escuchar todo lo que estuvo escondido detrás de gestos mínimos, y eso te va a dejar sin la respuesta ensayada. Puede haber otra persona alrededor, alguien que opina sin saber, que mete ruido, que aconseja desde su propio miedo, o que ha ayudado a mantener este enredo, con comentarios a medias y silencios muy interesados. No la siento como la clave principal, pero sí como ese factor que hace que una historia sencilla se complique, igual que pasa cuando una mala interpretación se queda días enteros, dando vueltas en la cabeza. Hay cosas que una mirada no explica del todo, y quiero saber si a ti también te pesa más lo que alguien calla, que lo que se atreve a decir, porque esa diferencia aquí lo cambia casi todo.
Lo que estás viviendo tiene una raíz más profunda de lo que parece, porque no habla solo de una persona concreta, habla también de tu cansancio con las medias tintas, con tener que adivinar, con hacer de fuerte cuando por dentro solo querías una verdad limpia. Me llega el eco de otros momentos de tu vida, no idénticos pero sí parecidos en la herida, épocas en las que diste margen, comprensión, paciencia, y terminaste sintiendo que te pedían esperar sin ofrecerte nada claro. Por eso esta vez la conmoción será doble. Por una parte te tocará donde aún hay ternura, y por otra activará esa parte tuya, que ya no quiere rebajarse ni una sola vez más. No vas a reaccionar como antes, y eso ya está alterando el escenario, incluso antes de que se produzca la conversación, porque cuando alguien percibe que ya no puede manejar tus tiempos, empieza a mostrar su verdad deprisa. Y todavía no he llegado a lo más delicado, porque hay un detalle en esa confesión, que no solo habla de sentimientos o remordimiento, también habla de una decisión reciente que te afecta más de lo que imaginas. Esa decisión pudo tomarse en silencio, con apariencia de normalidad, casi como quien cambia una rutina sin darle importancia, pero en realidad venía cargada de intención, de cálculo emocional, y de un miedo muy concreto a tu reacción. Lo que ahora parece simple prudencia, quizá fue una maniobra para medir cuánto seguías ahí, cuánto podías sostener, o cuánto tardarías en notar que algo ya no estaba donde solía estar. Puede que al escuchar esto recuerdes un detalle exacto, una fecha, una conversación cortada, una excusa demasiado pulida, y de repente todo el puzzle empiece a moverse, sin necesidad de que nadie te lo explique entero. Y ahí aparece la tensión buena, la que te mantiene pegado a esta lectura, porque lo que esa persona no dijo en su momento dejó una huella muy reconocible, una de esas que se entienden tarde, pero ya no se olvidan. Cuando lo unas bien, vas a ver que el silencio no fue vacío, fue mensaje, y lo más incómodo es que ese mensaje llevaba tu nombre sin decirlo de frente. Capricornio, lo que se está aclarando ahora, tiene mucho que ver con el lugar exacto en el que te encuentras, entre las ganas de saber la verdad y el instinto de protegerte, porque ya no estás para juegos que desgastan. Has aprendido a detectar cuando una conversación viene torcida, desde el principio, cuando alguien tarda demasiado en ser claro, y cuando un gesto pequeño tiene detrás una tormenta emocional, bastante más seria de lo que aparenta. Aquí veo a una persona que se presenta con normalidad, quizá con tono sereno, quizá incluso con cierta vergüenza disimulada, pero por dentro lleva varios días sintiendo que si no habla ahora, te pierde en un sentido irreversible. No es solo que quiera contarte algo, es que necesita hacerlo antes de que cierres una puerta interna que ya cruje, y eso cambia por completo la fuerza de lo que va a salir de su boca. Porque cuando alguien nota que ya no puede seguir contando con tu paciencia, infinita, deja de posponer, se desordena, y termina enseñando más de lo que pensaba. Puede ser alguien con quien compartiste ilusión, costumbre, química, o una conexión difícil de explicar a otras personas, de esas que parecen tranquilas por fuera, pero te dejan pensando al llegar la noche. También puede ser alguien que se acostumbró a que entendieras demasiado, a que vieras entre líneas, a que perdonaras pausas, y ahora se da cuenta de que esa comodidad tenía un precio emocional, que no te correspondía pagar. Hay una clase de silencio que se nota hasta en los planes más simples, y me nace saber si también percibes cuando alguien está raro, aunque intente sonar normal, porque aquí eso ya está gritando. Aparece una escena muy concreta, una conversación banal que no fue banal, una frase dicha deprisa, un cambio de tema demasiado oportuno, y tu cuerpo quedándose con la sensación de que faltaba algo esencial en medio. Esa sensación fue real, no era paranoia, no era exceso de análisis, era intuición bien afinada, de la que se activa cuando ya has vivido bastante, como para distinguir una incomodidad pasajera de una verdad escondida. La primera revelación parcial es esta: esa persona no ha estado distante porque no sintiera, ha estado distante porque siente más de lo que sabe gestionar, y además teme el efecto que eso tendría sobre tu reacción. Lo sé, parece dar la vuelta a muchas cosas, porque quizá te obligó a creer que no importabas tanto, cuando en realidad importabas demasiado y eso le dejó sin control. El problema es que sentirse desbordado no borra el daño, y por eso lo que se acerca no es una escena dulce sin más, es un momento de verdad con peso, con torpeza y con consecuencias. También se marca una amistad cercana, o alguien del entorno cotidiano, que ya ha visto algo antes que tú, una persona que notó la tensión, el cambio de ritmo, o esa manera rara de hablar de ti sin nombrarte demasiado.
No lo digo para meter terceros por meterlos, lo digo porque a veces una historia no avanza cuando debería, justo porque alguien cercano hace de espejo incómodo y obliga a mirar lo evidente. Hay detalles que desde fuera se ven clarísimos, y me interesa mucho saber si en tu grupo siempre existe esa persona, que pilla todo antes que nadie, porque hoy tiene un papel más importante de lo que parece. Lo que más me llama la atención es que esta confesión no se preparó como se preparan las cosas cómodas, no nace de la seguridad, nace de una especie de urgencia interna, de esas que aparecen cuando ya no se soporta seguir actuando. Piensa en esos días en los que haces tareas normales, respondes mensajes, compras cualquier tontería, y de pronto una frase que escuchaste hace semanas vuelve con otro sentido, clavándose sin pedir permiso. Así está ahora mismo la otra parte. Se ve remordimiento, pero no solo por haberte hecho esperar, también por haberse mentido a sí misma, por haber intentado reducir a costumbre algo, que en realidad tenía una carga emocional mucho mayor. Y eso explica por qué ciertas actitudes fueron tan contradictorias, por qué un día parecía cerca, otro ausente, un día cálido, otro más frío de la cuenta, porque no sabía sostener lo que sentía sin cambiar algo importante. Tú lo percibiste, aunque quizá te esforzaste en ser razonable, en darte explicaciones elegantes, en no quedar como quien imagina dramas donde no los hay. Aquí entra el reconocimiento más íntimo, porque parte de ti ya había captado que no estabas ante una simple indecisión, estabas ante alguien que medía demasiado cada paso, por miedo a perder una posición, una imagen, o una vida cómoda. Esa comodidad puede hablar de rutina, de una relación mal resuelta, de carga familiar, de trabajo absorbente, o de la costumbre terrible de no mover nada, hasta que la realidad aprieta de verdad. Esto que estoy tocando remueve una fibra muy concreta, y si alguna vez has notado que alguien te mira como quien quiere decir más, pero se traga la mitad, quiero saberlo abajo, porque no se olvida fácil. Hay además una verdad que empieza a asomar, pero todavía no cae entera, y es que esa persona interpretó una reacción tuya de forma equivocada, creyó que ya no había espacio, que te habías cansado por completo, o que estabas mirando a otro lado. Esa lectura le empujó a callar aún más, a fingir indiferencia, a hacer como si no pasara nada, justo cuando por dentro el conflicto se volvía casi insoportable. Qué ironía más humana, dos personas intentando no complicarlo, y al final complicándolo mucho más, como cuando uno retrasa una conversación incómoda, y luego el simple saludo ya pesa el doble. Sin embargo, lo que parecía alejamiento definitivo empieza a parecer otra cosa, una cadena de malentendidos sostenida por orgullo, por miedo, y por la vieja costumbre de esperar a que el otro adivine. Cuando esto se reconozca de verdad, varias escenas recientes se te van a recolocar en la cabeza, con una claridad casi insolente. Porque recordarás un gesto concreto, quizá una frase torpe, quizá una ausencia en un momento clave, quizá esa manera extraña de insistir sin insistir, y ahí entenderás que no fue desgana, fue contención mal llevada. Lo reconocerás de golpe, como se reconoce una canción que sonó de fondo durante días, hasta que un día la escuchas bien, y de repente comprendes por qué no podías quitártela de encima. Entonces el sentido de esta confesión dejará de parecer una sorpresa absoluta, y pasará a sentirse como una verdad vieja que por fin encuentra forma, aunque todavía quede lo más delicado por aterrizar. Y eso es lo que pone esta lectura tan viva, que no habla de un teatro ajeno, habla de algo que ya estaba en tu experiencia, en tus sospechas, en ese cansancio tuyo tan elegante y tan callado. Cuando se junte lo que intuías con lo que van a decir, no solo vas a entender a la otra parte, vas a entenderte mejor a ti, y esa sacudida no se queda en lo emocional, cambia decisiones muy cercanas. Capricornio, ahora sí aparece la verdad que da la vuelta al tablero. Esa persona no solo viene a decir que siente algo, viene a admitir que tomó una decisión pensando en ti, y luego intentó ocultar el motivo real. Esto es importante, porque cambia el sentido de acciones que quizá te parecieron frías, incoherentes o incluso algo crueles, cuando en realidad nacían de una mezcla torpe de deseo, miedo y necesidad de no quedar expuesto. Veo una retirada que no fue desinterés, un gesto de distancia que buscaba proteger una situación, guardar una imagen, o evitar un conflicto que esa persona no se sentía capaz de sostener. Pero cuanto más intentó ordenar el asunto por fuera, más se le desordenó por dentro, y ese desorden ha terminado siendo imposible de tapar. Aquí está el giro, no te ocultó la verdad porque no significaras nada,
te la ocultó porque significabas lo suficiente, como para alterar cosas que creía controladas. Esta revelación deja una mezcla muy intensa, porque por un lado valida lo que llevabas sintiendo, y por otro puede enfadarte bastante al ver hasta qué punto se manejó mal, algo que pedía claridad. Es como descubrir que aquella distancia que te hizo dudar de tu valor, no tenía que ver con falta de interés, sino con una cobardía emocional que te hizo pagar un precio que no era tuyo. Cuando alguien confunde protegerse con callar demasiado, deja heridas muy concretas, y me apetece saber si a ti te cuesta más perdonar una mentira o una omisión, porque aquí esa diferencia pesa muchísimo. También se ve la motivación oculta de otra persona alrededor, quizá una expareja, quizá alguien con quien había un vínculo pendiente, quizá una presencia que no desapareció del todo y complicó más las cosas. No aparece como gran villano, aparece como un nudo práctico y emocional, una obligación, una costumbre, o una deuda afectiva que esa persona no supo cerrar a tiempo. Esto no quita responsabilidad a quien va a confesarte, al contrario la subraya, porque una cosa es tener un asunto por resolver, y otra muy distinta es dejarte a oscuras mientras finges que no pasa nada. Aquí cambia la lectura otra vez, porque la confesión no será solo una declaración sentimental, traerá también una admisión de error, de retraso, y de una gestión muy pobre de la verdad. Y eso te desarma no porque todo se vuelva perfecto, sino porque escucharás por fin lo que durante tanto tiempo te faltó, para entender la película entera. Hay algo más fino todavía, y merece atención, esa persona ha estado observando tus movimientos recientes, no desde el control, sino desde el miedo a llegar tarde, y comprobar que tu vida ya puede seguir sin contar con su presencia. Se marca una conversación tuya con alguien cercano, o un cambio de rutina, o incluso una decisión personal que envió una señal muy clara, la señal de que ya no ibas a esperar eternamente. Ese cambio tuyo ha hecho de detonante, como cuando una puerta empieza a cerrarse despacio, y quien estaba dudando por fin corre, no por estrategia brillante, sino por puro pánico a la pérdida. Hay momentos en que una persona espabila, solo cuando nota que ya no tiene tu tiempo asegurado, y si esto te ha pasado alguna vez, dímelo abajo, porque aquí se está viendo con una nitidez tremenda. Lo inesperado es que la confesión puede incluir una frase, que no esperabas oír jamás, algo relacionado con haberse imaginado una vida distinta contigo, con haberte echado de menos más de lo reconocible, o con haberse dado cuenta de tu valor al verte más lejos. No suena a frase aprendida, suena a desbordamiento, a palabras que salen después de masticarlas durante días, quizá durante semanas, y que al salir dejan a esa persona sin su papel habitual. Ahí es donde no podrás fingir, porque una parte de ti llevaba tiempo necesitando precisamente eso, una verdad clara, desnuda, sin adorno y sin maniobra. Puede que intentes mantener el gesto, la compostura, esa dignidad tuya que tanto te protege, pero por dentro se mueve un alivio tremendo, mezclado con rabia y con una ternura que no pensabas conceder tan fácilmente. Esa mezcla es la prueba de que esto importa, de que no era un simple capítulo confuso, y de que la conversación tendrá un impacto inmediato en cómo te colocas frente a esa persona. No obstante, cuidado con un detalle, la otra parte puede llegar con sinceridad, pero también con prisa, y la prisa emocional a veces intenta saltarse pasos, que en realidad hacen falta para reparar de verdad. Escuchar una verdad tan potente puede empujarte a querer resolverlo todo en una sola tarde, como quien ordena un cajón a lo loco solo porque ya se cansó del desorden. Cuando el corazón va por delante de la cabeza, aparecen decisiones de las que luego cuesta bajar, y me interesa saber si eres de quienes necesitan dormir una noche antes de responder algo importante. La consecuencia directa de todo esto empieza a verse muy cerca, porque después de esa confesión cambiará la forma en que se buscan, se escriben o se sostienen los silencios. Ya no será posible volver al punto tibio en el que uno insinuaba y el otro adivinaba, porque una vez dicha la verdad, las medias tintas quedan ridículas, casi infantiles. Esto afecta a tu realidad inmediata, a tus planes, a tu estado de ánimo, a la energía con la que te levantas, incluso a la manera en que miras una etapa que hasta ahora te tenía, entre la esperanza y la defensa. Hay una decisión práctica muy próxima, pequeña por fuera pero enorme por dentro, que nacerá justo de esta conversación: aceptar un encuentro, poner un límite nuevo, pedir un hecho concreto, o dejar claro que tu tiempo vale. Y aunque todavía no se haya desplegado del todo, ya se nota que lo que está a punto de moverse no te deja igual,
te reposiciona, te ordena, y te obliga a elegir desde un sitio mucho más limpio. Capricornio, ahora la energía cambia de peso, porque todo lo que antes parecía nudo empieza a convertirse en camino, no por arte de magia, sino porque la verdad bien dicha tiene la fuerza de ordenar, lo que llevaba demasiado tiempo enredado. La confesión te va a desarmar, pero no para dejarte frágil, sino para quitarte una rigidez que ya no necesitabas, esa costumbre de protegerte tanto que casi no dejabas entrar nada bueno. Veo un desenlace favorable en el que recuperas poder personal, no el poder de dominar a nadie, sino el de responder con calma, con criterio y con una claridad que te hace enormemente atractivo. Lo mejor de todo es que esa persona va a notar ese cambio en ti al instante, va a ver que no tiene delante a alguien dispuesto a conformarse, sino a alguien capaz de escuchar, sentir y aún así poner condiciones sanas. Y ahí aparece la recompensa de verdad, porque cuando alguien llega tarde pero llega sincero, y enfrente encuentra dignidad en vez de drama, el vínculo puede transformarse en algo mucho más limpio. Hay oportunidad real de conversación buena, de esas que alivian el cuerpo, te dejan respirar mejor, y te hacen sentir que por fin no tienes que inventarte explicaciones, para llenar huecos. No digo que todo se arregle con una sola frase, digo que el punto de inflexión es auténtico, y desde ahí pueden venir actos concretos, más presencia, más coherencia, y menos juego innecesario. A veces una sola conversación recoloca meses enteros por dentro, y si sientes que te haría bien soltar lo que llevas tragando, me encantará leerte abajo, porque sé el descanso que trae eso. También veo que esta confesión abre una puerta más grande, que la escena emocional inmediata, abre una etapa nueva en tu forma de vincularte, de pedir claridad, y de dejar de aceptar migajas disfrazadas de interés. Vas a notar un cambio sutil pero contundente, como cuando un día te vistes igual que siempre, sales a la calle, y sin embargo llevas dentro una seguridad distinta, que hace que todo se sienta menos pesado. Esa seguridad atraerá respuestas mejores en varios frentes, no solo en el afectivo, también en conversaciones de trabajo, en decisiones familiares, y en la manera de administrar tu tiempo sin regalarlo a lo que no suma. Lo que antes te drenaba empezará a parecerte demasiado pequeño, y eso es una bendición, porque cuando tu estándar interno sube, muchas cosas se colocan solas. La persona que confiesa va a sentir ese cambio, y entenderá que ya no basta con emociones intensas, ahora hacen falta hechos, continuidad, y una verdad que se sostenga también en lo cotidiano. Aquí me importa dejarte algo útil y muy concreto. Cuando llegue esa conversación, escucha entero, respira antes de responder, y no te apresures a aliviar la incomodidad de la otra parte, rebajando lo que tú sentiste. Si algo dolió, nómbralo con serenidad, si algo necesitas para confiar, pídelo sin vergüenza, y si notas que aún falta consistencia, permite que el tiempo haga su trabajo, sin correr a cerrar la herida con una tirita bonita. Cuando una verdad toca hondo, cada persona necesita su ritmo, y me da mucha curiosidad saber si eres de hablarlo todo al momento, o de procesarlo primero en silencio, porque ambas cosas aquí tienen sentido. La buena noticia es que no te veo perdiendo, te veo ganando claridad, autoestima y terreno emocional, incluso si decides ir despacio o poner una distancia prudente, mientras observas si lo dicho se convierte en algo estable. Hay posibilidad de acercamiento verdadero, de reconciliación con matices adultos, y para algunos de iniciar un vínculo en serio después de mucho titubeo, porque la otra parte al fin entiende que arriesga si vuelve a esconderse. También se marca una mejora en tu ánimo, casi como si volviera una chispa que tenías arrinconada, ganas de arreglarte más, de responder con más luz, de retomar planes, o de reírte con esa soltura que aparece, cuando algo por dentro deja de estar atascado. Incluso en lo material esto favorece, porque una mente menos ocupada en adivinar silencios decide mejor, se organiza mejor, y aprovecha mejor oportunidades que antes pasaban delante, sin que tuvieras espacio para verlas. Todo eso nace de una verdad pronunciada a tiempo, o casi a tiempo, y de tu capacidad para convertir una sacudida emocional en un nuevo punto de partida. Puede haber un gesto posterior muy bonito, sencillo pero memorable, una propuesta tranquila, un encuentro en un lugar cotidiano, o una frase pequeña que confirme con hechos, que esta vez no están jugando contigo. No hace falta que sea una escena de película, a veces basta con la coherencia mantenida, con alguien que aparece cuando dijo que aparecería, y con una paz rara que te hace bajar los hombros. Hay señales pequeñas que valen más que 1000 discursos,
Y si también te derrite la gente que cumple lo simple, dímelo abajo porque esa clase de detalle aquí vale oro. Quiero que te quedes con esto muy claro, no estás ante una prueba para sufrir más, estás ante una oportunidad para comprobar cuánto has crecido y cuánto has aprendido a honrarte, sin cerrar la puerta al amor. La confesión que llega te toca, te mueve, te desarma, pero lo hace para que por fin puedas relacionarte desde un lugar más auténtico, menos defensivo, y mucho más afortunado. Lo que se abre después tiene potencial de verdad, siempre que mantengas tu centro, tu calma, y esa inteligencia emocional que te permite distinguir entre una emoción intensa y una intención seria. Veo un final feliz en el sentido más valioso, no porque todo sea perfecto, sino porque sales de esta etapa con el corazón más claro, la autoestima más firme, y la sensación hermosa de no haberte traicionado. Gracias por dejarme acompañarte hasta aquí, y cuando quieras seguimos juntas en la próxima lectura.